Entonces, como ya sabemos la fotosíntesis, a ver, básicamente lo que vimos la clase anterior, que es un repaso de cosas que ustedes ya han estudiado antes, pues tienen que tener muy clarita la anatomía del cloroplasto, bueno, la anatomía de la hoja, que la tengo aquí porque aquí va a ser muy importante para nuestro tema, pero tienen que saber muy bien la anatomía del cloroplasto, las reacciones de la fotosíntesis todas, desde la parte del transporte de electrones, captación de luz y el ciclo de Calvin, con todas sus partes, ¿no? Y eso lo estoy remarcando porque ahora vamos a estudiar qué pasa con ese sistema, con esta reacción que es tan importante. Pues resulta que hay un montón de factores que afectan su eficiencia, ¿sí? Y las plantas a lo largo de la evolución han desarrollado diferentes estrategias para hacerla lo más eficiente posible dadas las circunstancias. Y entonces hay un montón de factores ambientales que van a incidir en la eficiencia de la fotosíntesis, ¿sí? Es decir, en la capacidad que tiene la planta para hacer la fotosíntesis de la mejor manera posible y obtener toda la energía que puedan mediante esta reacción, ¿sí? Y entonces, evidentemente, una de las limitantes pues, es el acceso a los reactivos que van a necesitarse para hacer la fotosíntesis. Y entonces, una cosa importante para hacer fotosíntesis es, por supuesto, la cantidad y calidad de la luz. Cantidad, pues es obvio, cuántos fotones por área de planta va a incidir, es decir, cuántos fotones llegan a la lámina de la planta, va a tener una relación directa con la cantidad de fotosíntesis que se puede hacer. Pero lo de la calidad de la luz tiene que ver con qué tipo de luz llega. Que, bueno, ustedes ya saben que la luz es un espectro electromagnético y para hacer la fotosíntesis no nos vale toda la luz, ¿no? Solo de ciertas longitudes de onda. Y entonces, cuánta de esa longitud de onda llega a las láminas de las hojas depende, no es siempre la misma. Ni siquiera para la misma planta, porque eso va a depender de si el día está muy luminoso o si hay nubes. Esas serían cosas, si creció una planta al lado, etc. El otro factor va a ser la concentración de CO2, que aunque parezca mentira, pues fluctúa. Y ya habíamos contado desde la clase pasada un poco para explicar por qué ocurre la fotorrespiración, que la concentración parcial de CO2 aquí, en el interior de la hoja, va a estar dada o condicionada por la temperatura, por ejemplo. Y la temperatura la temperatura alrededor de la hoja va a estar influida por otros factores como la velocidad del viento, la cantidad de luz que haya, la época del año, si es una época de año verano o estamos en una época más fría, etc. También la temperatura va a afectar a la eficiencia de la fotosíntesis, no solo por su efecto en la concentración de CO2, sino por el efecto que tiene la temperatura, ya sea alta o baja, en las células. Las temperaturas muy altas, pues ustedes lo saben bien, pueden condicionar la integridad de las células, de las membranas, se hacen demasiado fluidas, pueden incluso romperse. A temperaturas muy elevadas las proteínas empiezan a funcionar mal o a desnaturalizarse, etc. Y a temperaturas muy bajas, pues ocurre también la movilidad en las proteínas para poder hacer su trabajo no es la misma y entonces también se pueden afectar. La temperatura, si es muy baja, pues también condiciona la disponibilidad de agua que tenga la planta para poder hacer la fotosíntesis. Por eso es el otro factor, la humedad en el ambiente, no solo el agua disponible en el suelo, que es muy importante, sino cuánta humedad tenemos alrededor de la lámina. ¿Por qué la humedad es importante? Porque si la humedad es baja y la temperatura es alta, va a haber mucha evaporación. Y como ya habíamos dicho en la clase anterior, la planta tiene un problema un compromiso entre cuánto CO2 puede meter para hacer la fotosíntesis, pero al mismo tiempo cuánta agua va a perder si la temperatura es alta y la humedad es baja, sobre todo, ¿sí?
Entonces, como ven, aunque si ya es un proceso complejo, solamente entender la bioquímica de la fotosíntesis, pues la cosa se vuelve un poco más complicada de estudiar y de entender cómo hacen las plantas para poder, a pesar de todos estos factores, hacer una fotosíntesis lo suficientemente eficiente como para mantenerse vivas. Entonces tiene que lidiar con otras cosas que no están aquí, pero son importantes, los nutrientes. Las plantas que crecen en suelos pobres de nutrientes, pues van a tener un problema también para hacer fotosíntesis, porque si no hay, sobre todo el nitrógeno y el fósforo, que son los que se necesitan para hacer a las proteínas, sobre todo, que te van a permitir hacer la fotosíntesis, pues ya puede haber mucha y muy buena luz y puede haber muy buena temperatura y mucha humedad, pero si el suelo es pobre en nutrientes, la fotosíntesis no va a ser tan eficiente como a la planta le gustaría, ¿sí? Y entonces hay una serie de consecuencias que hay para el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, cuando hay suelos muy pobres, pues las plantas tienden a crecer más las raíces, digamos, para tratar de adquirir más nutrientes y entonces la parte aérea es más pequeña o está más reducida, ¿sí? Bueno. Y también en suelos pobres la tasa de fotosíntesis se disminuye porque si no hay suficiente, sobre todo si no hay suficiente nitrógeno, pues ya vimos que para hacer fotosíntesis necesitamos mucha rubisco y muchas otras proteínas. Y entonces si no hay suficiente acceso al nitrógeno, pues no se pueden sintetizar tantas proteínas y entonces tiene que bajar por fuerza la tasa fotosintética, aunque los otros componentes no haya un problema de disponibilidad. Entonces, si tenemos tasas de fotosíntesis menores, pues la reducción en la fotosíntesis se traduce directamente en menos carbono fijado y por lo tanto tenemos menos posibilidades de obtener energía de ese carbono para hacer trabajo. Entonces, la planta crece menos. En general, en eso se traduce, ¿no? Tiene un problema de que no puede crecer tanto y además tiene que dividir esos recursos limitados en crecer más las raíces para aumentar las posibilidades de hacerse de fósforo. Estoy haciendo mucho hincapié en esto porque a partir de ahora vamos a hablar todo el tiempo de la planta en su conjunto. Vamos a ir relacionando la bioquímica que ustedes conocen, la biología molecular que han estudiado, la biología celular que hemos estudiado, la anatomía que hemos estudiado, para entender los procesos fisiológicos. Y la puerta de entrada a eso es estudiar la fotosíntesis, porque todos los temas anteriores hasta el día de hoy, pues habíamos estudiado cómo llegan los nutrientes, cuáles son importantes, por qué son importantes, cómo funciona la fotosíntesis y ahorita lo vamos a empezar a integrar todo, ¿sí? Entonces debe haber un balance entre los nutrientes que se absorben del suelo y la producción de tirosfosfatos de la fotosíntesis que van a permitir o no el crecimiento de la planta. Y entonces les digo, la planta tiene que poder esto es entre comillas, tomar decisiones dadas las condiciones en las que está creciendo, que es lo más conveniente, hacer más raíces o hacer más hojas, ¿sí? Esta es una cosa que no deben olvidar nunca y por eso puse este otro dibujito, como en la clase pasada les decía que las reacciones de la fotosíntesis se las tenían que saber después de todos estos años en la carrera, ya como en automático. Una cosa de este curso que es muy importante es la anatomía, sobre todo de la hoja, bueno, no sobre todo, de toda la planta, pero para esta parte, pues recordar siempre que tenemos dos tipos de parénquima clorofiliano, el de la empalizada que normalmente da hacia el haz de la hoja y que en el EMPES, ya lo habíamos revisado, casi siempre en los libros de texto, por razones sobre todo didácticas, se dibujan los estomas en el EMPES. Hay hojas que solo tienen en el EMPES, lo vimos en una tabla en una clase anterior. Hay hojas que tienen en los dos lados. Y normalmente están en el EMPES o se estudian en el EMPES porque aquí las temperaturas son más bajas, la luz del sol está incidiendo por aquí arriba. Aquí llega menos luz y entonces y no llega directa, la luz que llega aquí le llega de rebote porque se difracta contra otras superficies, etc. Entonces la temperatura es más baja aquí, de manera que la tasa de evaporación del agua a través de los estomos por aquí es menor que si estuvieran aquí, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos el parénquima clorofiliano de empalizada aquí arriba, luego tenemos el parénquima esponjoso que está lleno de estas
cápsulas de aire que son muy importantes para poder llevar a cabo el intercambio de gases entre las células de la clorofila, perdón, del parénquima clorofiliano y el exterior. Después tenemos los estomas, que son, acuérdense que el estoma es todo, ¿no? Las dos células guarda, o sí, las células estomáticas que se llaman, y el hoyito que se llama ostiolo. Entonces, el conjunto de eso es el estómago. Y finalmente tenemos aquí un elemento súper importante que es el haz vascular, que es importante para que llegue el agua que se va a evaporar y eso permite que la planta esté moviendo agua, como ya estudiamos, y pueda mantener la fotosíntesis. Y por otro lado tenemos el floema que va a recibir todos los fotosintatos que se producen por fotosíntesis para llevarlo al resto de la planta. Entonces, es un órgano muy importante y es muy complejo, porque además es aquí donde se tienen que tomar las decisiones, digamos, de abrir o cerrar los estomas dependiendo de estos factores ambientales. Bueno, estos y otros que no están aquí, pero que hemos discutido. Bien. Entonces, ¿cómo las plantas? Vamos a discutir primero o a platicar primero de la disponibilidad de la luz, que es, si no hay luz, ya no importa todo lo demás. Aunque hubiera mucho CO2 y el suelo fuera súper nutritivo, pues no funciona. La luz es una fuente inagotable, por los próximos varios miles de millones de años será una fuente inagotable de energía, la luz del sol. Sin embargo, del 100%, esta es la luz que se transmite o que llega a la superficie de la Tierra. De esa se usa muy poquitita luz. En realidad, sí, este es todo el espectro de la luz visible, ya por aquí afuera estamos en la luz invisible, y toda esta luz, aquí lo pongo, únicamente el 5% se usa en la fotosíntesis. Aquí se muestra la radiación que tiene sentido para la fotosíntesis, la que se puede usar. Y como ya saben, no se usa toda, porque la que está en el rango del verde al amarillo, básicamente no se emplea. Se absorbe la luz azul y se absorbe la luz roja y rojo lejana. ¿Ok? Muchísima de esa luz se refleja y alguna se transmite, de manera que para fines prácticos de la superficie de la hoja no llega a usarse para la fotosíntesis. Porque tenemos luz que se absorbe y luz que se transmite, ¿sí? Entonces, la mayoría de la luz, lo importante de esta figura es que la mayoría de la luz, alrededor de los 700, es la que en realidad se absorbe, no se absorbe, se transmite por la hoja. Y es la que sería importante porque alrededor de aquí es la que vamos a usar para la fotosíntesis. ¿Se acuerdan? Los carotenos y las clorofilas absorben esta luz, que es la que se va en el complejo antena. Bien. De toda esa luz que hay, las plantas tienen que competir por ella, ¿sí? Y el chiste, digamos que la primera estrategia para poder captar esa poca luz que llega, pues es crecer lo más alto. Si tú creces más alto que las demás, no hay ninguna barrera, que no sea una nube o una montaña que te dé sombra, que te impida como planta acceder a la mayor cantidad. Entonces, esta figurita a mí me gusta mucho porque les enseña los diferentes estratos de una selva. Este es un ecosistema en particular, una selva subtropical, y entonces tenemos varios estratos y claro, mientras más cerca del suelo estamos, la competencia por la luz es más feroz, ¿no? Porque entonces hay plantas que están a la sombra de otras y entonces tienen que desarrollar estrategias, sobre todo de crecimiento, para captar la mayor cantidad de luz. Y esta otra figurita me gusta mucho porque les muestra cómo la luz se distribuye. El canopy es en realidad el dosel. En castellano se llama dosel a esto. El dosel es las copas de los árboles, ¿sí? Entonces, esta sería toda la luz que llega aquí, a esta parte, y luego cómo, conforme vamos avanzando hacia abajo, pues cada vez llega menos luz. Esta es la luz, esta es la que llega a la parte más alta del dosel, y esta es la que llega a ras de suelo o a la parte más baja del dosel. Y entonces, como ven, la cantidad de aquí los está midiendo, eso no se los había contado porque no les dio la parte de fotosíntesis, pero a la luz se mide normalmente por la irradiación que se
miden concentraciones de micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Y aquí está, además le meten los nanómetros. Ok, entonces, para hacer estudios de fotosíntesis se estudia, digamos, la concentración de luz que incide sobre una lámina por tiempo, por área y por tiempo. Y bueno, como ven aquí, es muy poquita la luz que hay en la parte más baja. Y la luz que está más enriquecida es la del rojo lejano. Y eso tiene una importancia grande porque evidentemente las plantas que están en la parte más alta del dosel pues tienen pocos problemas de acceso a luz. Sus problemas son otros, ¿no? Para poder hacer eficiente la fotosíntesis, como por ejemplo que haga demasiada luz y entonces hay que protegerse. También puede haber momentos del día o del año en que la luz es excesiva y eso también baja la eficiencia de la fotosíntesis. Entonces, mientras más abajo vamos, pues hay mayor sombra y entonces la cantidad de luz, esta que llegaba aquí, pues se va filtrando y entonces se va quedando en estas hojas y entonces a las hojas de aquí abajo les llega mucho menos luz de esta que se puede usar y así hasta que llegamos abajo, donde la mayor cantidad de luz que llega a la parte de abajo es la del rojo lejano, que se puede seguir usando, pero las plantas se tienen que adaptar a esas condiciones. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la disponibilidad de luz, tenemos plantas de sol, incluso en el lenguaje coloquial, así decimos, no sé, cuando van a comprar a plantas a un invernadero, suele uno preguntar, oiga, ¿y esta es de sol o esta es de sombra? Y la gente que las vende normalmente sabe mucho y te dice, no, a esta le gusta mucho el sol, a esta le gusta la resolana, es decir, no el sol directo, y esta es de sombra. ¿A qué se debe eso? Pues a que las plantas, esas que nos dicen estas son de sol o estas son de sombra o estas son de resolana, evolucionaron en ambientes así o con mucha iluminación. Esto es una selva, recuérdenlo, pero piensen en un pastizal, pues no hay árboles tan grandes, de manera que uno puede haber muchas plantas herbáceas que de todas maneras reciben mucha luz. Y luego hay plantas que evolucionaron en ambientes de sombra y entonces tienen un montón de adaptaciones que se desarrollaron a lo largo de la evolución que les permiten vivir con esa cantidad de luz que es la adecuada para ellas. Si a una planta de resolana o de sombra uno la pone a crecer en el sol directo, muchas de ellas no sobreviven porque no están adaptadas a esas condiciones. Y entonces, dependiendo de cuál es el tipo de planta, hay varias estrategias que las plantas tienen para maximizar la cantidad de luz que les llega para poder hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, hay dos factores o dos maneras de lidiar con la luz. Una cosa es la evasión de la sombra, que son estrategias para poder crecer más y llegar más alto para captar mayor luz. Ahorita les explico. La otra es la tolerancia y son dos conceptos diferentes. Evasión la hacen plantas que no pueden vivir con poca o que no pueden vivir o llegar a su etapa reproductiva con poca luz. Y entonces tienen que inventar maneras, usar estrategias para acceder a una mayor cantidad de luz y poder cumplir su ciclo vital. Por eso tienen que evadir la sombra. La tolerancia de la sombra son plantas que sí pueden, que aprendieron, digamos, o que tienen mecanismos que se desarrollaron a lo largo de la evolución, pero que son plásticos, es decir, que se pueden aplicar según las condiciones, para poder cumplir su ciclo vital en la sombra. Entonces son dos estrategias. Esta es hacer lo posible para alcanzar más cantidad de luz y esta es hacer lo posible y adaptar la morfología, la bioquímica, etcétera, para poder sobrevivir y tolerar la poca luz o tolerar la sombra. Entonces, esta la dejé porque es un poquito más compleja, pero es aquí un aviso de lo que sigue después de que veamos desarrollo. Vamos a empezar a estudiar, les dije cuando vimos el programa, así al vuelo de pájaro, que vamos a ver cómo la luz puede hacer que las plantas respondan. Y una de estas respuestas es evadir la sombra. Esto lo hace a través de unas moléculas que se llaman fitocromos, que vamos a estudiar con mucho detalle más adelante, y que son las moléculas encargadas de que la planta pueda percibir y responder a la luz roja. Entonces, los fitocromos son unas proteínas que tienen una molécula que
se cambia su estado de oxidación cuando ve la luz roja y luego cambia su estado de oxidación cuando está en luz azul. Y entonces pasa de dos formas. La consecuencia de la incidencia de la luz tiene una, perdón, la incidencia de la luz tiene una consecuencia sobre la estructura terciaria y cuaternaria de estas proteínas. Entonces están en una forma inactiva y esta misma proteína se convierte en la forma activa cuando está en luz roja. Y entonces la forma activa es la que, aquí está el dibujito, que lo vamos a estudiar con mucho detalle más adelante. Entonces cuando está en la forma activa, que es la que se transforma gracias a la luz roja, cuando está en la forma inactiva, está en el citoplasma. Cuando ocurre este cambio, el fitocromo puede entrar al núcleo y entonces cambiar la expresión de genes, entre ellos genes que van a por ejemplo, en sintetizar hormonas que hagan, o sea, el resumen de todo esto, la consecuencia es que cuando hay el fitocromo está activo, por ejemplo, empiezan a crecer más alto las plantas, se hacen más citocininas y eso permite y más giberelinas para poder hacer los tallos más altos y entonces las plantas crecen más. Esa es una de las estrategias. La evasión de la sombra es que una planta cuando está en una condición donde hay mucha más luz roja sobre la roja lejana, pues crece así. Los nodos, los internodos son cortitos. Cuando hay sombra, cuando por ejemplo crecen otras plantas más rápido alrededor de ella y le empiezan a dar sombra, si nos vamos, esto tiene sentido con el anterior. Si la planta originalmente estaba en un lugar donde había pocas plantas, tiene más luz roja, ¿sí? Tiene más luz de todo el espectro y sobre todo luz roja. Pero si otras plantas empiezan a crecer más rápido que ella y le ponen sombra, entonces esa luz roja se queda en el dosel que está arriba y solo se filtra luz roja lejana. Y entonces las proporciones del fitocromo, de la luz roja lejana, cambia el balance del fitocromo y eso es una señal para que las plantas crezcan más. ¿Y cómo es que crecen más? Pues les hice énfasis en que aquí los internodos eran muy cortos. Lo que hacen es que crecen más largos los internodos y entonces la planta crece más alta y entonces tiene más posibilidades de evadir las sombras. Si creces igual o más alto que ellos, pues vas a acceder a eso. Y es un poco lo que les muestro. Entonces, esa es una estrategia, la evasión de la sombra. Me voy a ir aquí. Ay, no. Más adelante, ¿dónde está? Aquí. Esta es otra estrategia de evasión de la sombra. Están equivocadas. Se les llama tolerancia a la sombra, la vamos a ver ahora, que serían estas plantas. Como ven, esta es una foto sacada en el día, pero no se ve mucho la luz del sol porque está atrapada en el dosel, que está muy denso aquí. Entonces, estas plantas están adaptadas o toleran las sombras y ahorita vamos a ver sus adaptaciones. Pero estos dos ejemplos son plantas que buscan luz, ¿sí? Entonces, una manera es crecer muy alto, pero luego esa estrategia que les acabo de explicar de los fitocromos no funciona para todo el mundo. Entonces, otra estrategia es crecer, es crecer más alto y otra es hacer zarcillos. ¿Se acuerdan de los zarcillos? Que son como estos pequeños, pueden ser hojas o tallos modificados que permiten a la planta ir trepando hacia las otras. Entonces, muchas piedras tienen esa estrategia, que si germinan en la parte más baja del dosel y están a la sombra. Y justamente porque tienen muy poca luz roja, y ahí es abundante la luz roja lejana, los tallos crecen muy rápido y las hojas son muy chiquitas. Toda la fotosíntesis se usa en hacer tallos muy largos que les permitan ir subiendo. ¿Sí? Y entonces, como van subiendo en el dosel, acceden cada vez a más luz hasta que llegan al punto donde tienen la luz suficiente como para empezar a hacer hojas más grandes que les permitan hacer más fotosíntesis y entonces sí poder florecer. Entonces, ya vimos dos estrategias de maximizar la luz. Una es evadir la sombra creciendo más rápido y la otra es echar mano de crecer más rápido, pero trepar sobre otras plantas para acceder a más luz. Sobre la tolerancia de las plantas, una de las adaptaciones es la que hacen el diente de león y muchas otras plantas que tienen las flores, las hojas, perdón, en un arreglo que se llama roseta, que más o menos se ve bien aquí. Las hojas, si ustedes analizan una de estas plantas que
Además la puse porque esto crece como una maleza en prácticamente cualquier jardín. Si uno se descuida, luego el pasto se lo acaba y están estas plantas. Si tienen una cerca, vayan a buscarla. Lo que ven las rosetas, se llaman hojas en rosetas, hojas que tienen unos internodos muy chiquitos, es decir, una hoja crece muy cerca de la otra, pero además nunca se estorban entre ellas, crecen alrededor del tallo, no se superponen unas a otras. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que estoy queriendo decir es que si vieran desde arriba a la planta, van a ver, ay, no puedo. Aquí está. Ay, qué feo color. Ahora, las hojas crecen así, unas alrededor de las otras, no se sobreponen. Eso es una roseta. Ahí la puse mal ahí porque estoy sobre el cloroplasto. Pero si ven, estoy tratando de dibujar un poco esto para que me entiendan. Si no, plantas que no tienen este tipo de crecimiento, pues a lo mejor desarrollan dos hojitas aquí y luego un poco más arriba otras aquí, pero eventualmente desarrollan otras aquí en un estrato más alto. Y entonces, si lo vemos ahora desde un lado, pues veríamos hojas aquí y eventualmente otras hojas aquí en la misma dirección. Y entonces, estas hojas le hacen sombra a las de aquí abajo, ¿sí? Eso no es en roseta, porque no es una buena estrategia. Una manera de crecer en roseta es así. Y entonces, si tú creces así, lo vemos de lado, tenemos las hojitas así. Y eso maximiza la cantidad de luz, porque nadie le estorba a nadie. Entonces, toda la luz que pueda llegar, por más pobre que sea, incide en la lámina de todas las hojas, sin ninguna se estorba. Esa es una estrategia. Pues son plantas que no crecen muy alto, pero disponen sus hojas de la manera más adecuada para poder captar la mayor cantidad de luz posible. Ok, otra estrategia. Este además es muy interesante porque puede ocurrir incluso en la misma planta. Este es un experimento muy bonito de... Ay, déjenme borrar mis rosetas. Este es un experimento muy bueno. Bueno, si lo leen, lo que puse arriba, la anatomía de las hojas, las plantas pueden modificar la anatomía y la distribución de sus tejidos en la hoja dependiendo de cuánta luz haya, ¿sí? Bueno, hay adaptaciones que existen. La epidermis es transparente. Las células de la epidermis pues, son transparentes, no acumulan pigmentos ni nada que hagan que la luz se retenga, ¿sí? Otra estrategia es que las células son convexas y y eso funciona como un lente para incrementar la luz que puede incidir, que llega a la célula, ¿sí? Funciona así como un lente, porque acuérdense que si vemos la célula, pues por más que la luz llegue a la célula, de nada sirve para la fotosíntesis si esa luz no llega a la membrana del tilacoide, ¿sí? En ese sentido, las células la luz no basta con que la luz llegue a esta célula, tiene que además entrar al cloroplasto. Bueno, entonces tenemos la capa de epidermis que suelen tener, aquí se acuerdan, había una cutina, siempre hay una cutina que ayuda a evitar la evaporación excesiva del agua. En plantas que crecen en la sombra, esa cutina suele no tener colores, no es ni muy gorda, bueno, eso va a depender mucho de la humedad, pero en las selvas tropicales la capa de cutina es muy delgadita, porque no hay mucho problema para que se evapore el agua, porque la cantidad de humedad es alta, pero hay poca luz. Y entonces, si fuera muy gorda, pues aparte de esa luz no va a poder pasar a la cutina. Y luego, vean, este me gusta porque es la misma planta, es una leguminosa, que la pusieron a crecer en una condición con mucho sol, con luz directa, y vean la cantidad de células que hay del parénquima clorofiliano en empalizada. ¿Sí ven? Aquí hay una capa, aquí hay
O sea, esta es una capa de células, aquí se puede distinguir otra, está medio desorganizada porque nunca son como en las caricaturas, las fotos verdaderas. Y luego aquí podemos ver hasta 3 capas de parénquima empalizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está incidiendo mucha luz y entonces alguna de la luz que hay tanta luz que no toda se queda en esta primera capa, entonces hay mucha luz que pasa a la siguiente capa e incluso a la tercera capa. Toda eso se va aumentando. Si más capas de células tenemos, aumentamos las chances de que esa luz se quede en alguna de las membranas tilacoidales. Finalmente aquí tenemos el parénquima empalizada y la otra epidermis, ¿sí? Es esta misma planta, pero unas de sus hojas crecieron en la sombra, ¿sí? Esta es la misma planta, pero estas son hojas que crecieron. Y vean cómo cambia la anatomía, es mucho menos gorda la hoja, porque tiene solamente una capa de parénquima empalizada y un poco de parénquima esponjoso en el otro lado, ¿sí? Aquí llega mucha menos luz, entonces las posibilidades de que esta luz que llega se pueda traspasar hasta el otro lado, pues son menos, porque llega mucha luz y además esta planta no puede gastar tanta energía en estar haciendo una hoja muy gorda si está limitado de la fotosíntesis de aquí, ¿sí? Entonces, ven, las plantas son plásticas en ese sentido, depende, como no pueden salir corriendo a buscar más sol o a buscar más sombra, tienen que adaptar su anatomía a las condiciones que tienen. Entonces, esa es una cosa. Otra es el tamaño de la lámina. Normalmente, cuando hay muy poca luz, las láminas, bueno, ahí va a depender también de la tasa fotosintética y la disponibilidad de suelos, etcétera, de nutrientes en el suelo. Pero si tiene buenos nutrientes y buena humedad y poco sol, va a ser hojas más grandes, láminas con una mayor área para maximizar la cantidad, el área donde puede llegar la poquita luz que llega, ¿sí? Eso de poquita o mucha, pues es una cosa bastante relativa, ¿no? Porque a las plantas que están adaptadas a vivir en la sombra, la luz que les llega, por más que a uno le pueda parecer poca, es la suficiente y la adecuada para poder crecer, ¿sí? Entonces, sí, por eso me preguntaba yo por qué está esta foto aquí. Esta foto es la de esta planta, siempre les pongo para que no sea una cosa ahí rara. Esta foto corresponde a la planta que se usó para hacer estas micrografías. Bueno, entonces ya vimos cómo las plantas pueden crecer más rápido, crecer más alto o organizar sus hojas. La filotaxia, digamos, cómo se organizan las hojas alrededor del tallo para maximizar la luz y también pueden cambiar la anatomía de la hoja para maximizar la luz. No sé si, bueno, ahorita voy a regresar a ese tema aquí. Como les dije antes, no toda la luz que llega a las hojas de aquí arriba se queda. Mucha de la luz que está incidiendo en la capa más alta del dosel, pues se filtra. Sí, y aquí hay una foto de cómo en la parte más baja, de todas maneras, llega luz, pero no llega toda pareja, como está aquí, porque se va quedando. Hay sombra, parte de esa luz sí se queda en estas hojas, pero mucha pasa hasta abajo y se forman algo que se llaman los parches de luz. Y entonces las plantas que viven aquí abajo, que no crecen muy alto y que no desarrollaron el hábito de trepar sobre las otras, han desarrollado adaptaciones para vivir eficientemente en la parte baja. Y son muchas y muy variadas. Ay, está desorganizado, pero lo vamos a poner. Entonces, ¿qué pasa con esa luz? Hay una cosa que se llama el efecto del tamiz y es lo que les decía hace rato. Como en las células tenemos partes de la célula, las células vegetales, por más que sea parénquima clorofiliano, no toda la célula del parénquima tiene cloroplastos. Entonces, si aquí tenemos una célula completa, una célula del parénquima clorofiliano, veíamos fotos, ¿no? Tenemos cloroplastos aquí y aquí. Están muy llenas de cloroplastos. Lo que estoy dibujando son los cloroplastos. Y además, dependiendo de cómo estén organizadas ahorita vamos a ver eso, las hojas pueden tener los cloroplastos, los mueven. Y bueno, por aquí en algún lugar tiene que estar, tiene que estar, por ejemplo, el núcleo, que ocupa otro espacio y
vamos a tener otros organismos, mitocondrias, etcétera, ¿no? Pero básicamente en una célula del parénquima clorofiliano lo que más tenemos son cloroplastos. ¡Ay, qué feo cloroplasto! Eso me salió horrible. Bueno, y entonces, cuando llega la luz a esta célula, pues estos son mis rayos de luz. Algunos sí van a llegar aquí y se van a quedar en la membrana, ¿cierto? Pero acuérdense que además esto tiene una estructura. Pero hay rayos de luz que van a pasar por aquí y fíjense, de pura mala suerte, para esta célula no se quedó en ninguno de los cloroplastos y entonces se filtra, ¿sí? Hay rayos de luz que pueden pasar así. O incluso pasar por el cloroplasto pero no toparse con ninguna membrana y entonces pasar a la siguiente capa. Aquí a lo mejor ya tiene más sentido la foto anterior, ¿no? Si la célula desarrolló varias capas de cloroplastos en esta planta, entonces toda esa luz, ay, ya no me va a caber toda la célula, pero si aquí hay abajo otra célula, pues a lo mejor algunos de los rayos de luz que no se quedaron aquí, ahora sí inciden en este cloroplasto, ¿ven? Lo mismo pasa en macro. Ahora tenemos que la luz llega a las hojas de los árboles, aquí está, ay, para que vean que no es un cloroplasto, le voy a poner sus venitas. Entonces la planta va a tener diferentes hojas, ¿sí? Distribuidas de maneras distintas para captar toda la luz y sin embargo va a haber parte de esa luz que no se quede en estas hojas. Entonces van a haber rayos que estos se van a quedar aquí, pero va a haber otros rayos que van a traspasar hasta acá, ¿sí? Y entonces tenemos a nivel local, se ponen más capas de células para captar toda esa luz, sobre todo en las partes donde hay mucha luz, las partes altas del dosel. Y a nivel de toda la planta, mucha de esa luz no se queda en las primeras capas y va pasando. Y es así como llega aquí. Y entonces, ese es el efecto de tamiz, de que como la clorofila está distribuida, no está toda la clorofila aquí, sino está en las membranas de los cloroplastos, pues la fotosíntesis depende de que estos fotones sí lleguen a las membranas. Y va a haber muchos que se pasen y que incluso se salgan de va a haber algunos rayos que ya no dibujé aquí, que se salgan de esta hoja y entonces puedan llegar hasta abajo. Sobre todo la luz roja lejana, y esa es la razón por la cual se capta más rojo lejano aquí que en las partes altas, ¿sí? Entonces hay un efecto de tamiz y las plantas tienen adaptaciones para aprovechar, digamos, esa luz. Algunas plantas, por ejemplo, tienen respuestas muy rápidas de fotosíntesis de activar la fotosíntesis, digamos, cuando están expuestas durante algunas horas del día a más rayos que les llegan directos. La otra es la canalización de la luz. Eso no lo dibujé aquí, pero aquí en el espacio blanco que quedó podríamos tener una vacuola. Y entonces las vacuolas normalmente están llenas de agua y ustedes saben muy bien que el agua difracta la luz. Y entonces estos rayos de luz que yo dibujé tan parejitos, pues resulta que luego cambian la dirección y entonces entran así, digamos, desde arriba, pero aquí pueden salir disparados hacia otras regiones. Y eso hace también que más luz no se quede en esa primera capa de cloroplastos o desde el punto de vista de toda la planta en esa primera capa de hojas. Entonces, el arreglo de las hojas en la planta es otra manera de maximizar. Y luego pasa la dispersión de la luz. La luz en los espacios de aire, por ejemplo, en el parénquima clorofiliano y en las interfaces de las células también difracta la luz. Entonces, todo eso va a incidir en cuántos fotones en realidad llegan a la capa, a la membrana del tilacoide para maximizar la luz. Y entonces todo este choro es para que tenga sentido esta tabla que está en su artículo. Les dice algunas de las características que han desarrollado las plantas de sol versus o comparadas contra las de las plantas que están acostumbradas a crecer en la sombra o que están adaptadas a la sombra o que son tolerantes de la sombra. Aquí les puse esta foto en el artículo, les ponen el ejemplo de esta Oxalis acetosella, que es esta plantita que les puse, es una planta que está adaptada a la sombra, por más que en la foto tiene mucha luz. Esa la pusieron para la foto, pero normalmente es una planta que crece en sombra, ¿sí? Y entonces vean, aquí está lo que acabamos de ver en las fotos.
Las plantas de sol tienen muchas capas en el dosel, muchas capas de hoja en el dosel, y las plantas de sombra normalmente hacen rosetas o pocas, no hay muchas hojas unas encima de otras. Otra cosa muy importante es que las plantas de sol tienen una tasa de raíz y tallo más alta, es decir, los tallos son más grandes y más frondosos que en las plantas de sombra. Y en las plantas de sombra ya explicamos un poco por qué la raíz tiene que crecer y buscar más nutrientes. Déjenme ver, estoy buscando una nota que me tenía por aquí. Ok. Sí, no, perdón, al revés. Aquí bueno, las hojas son más gordas en el sentido que veíamos hace rato, porque tiene varias capas de células para maximizar la captación de todos esos fotones. En las plantas de sombra, las hojas tienen menos capas de parénquima clorofiliano porque la cantidad de luz que llega pues es menor, ¿no? No se puede aprovechar tanto. Las plantas de sol tienen pequeños cloroplastos y estas tienen los cloroplastos más largos, justo para aumentar las posibilidades de que esos pocos fotones que lleguen entren a los tilacoides, y esto es una cosa muy interesante. También la anatomía de los tilacoides en el cloroplasto varía si es una planta de sol que si es una planta de sombra. Se fijan, cuando les digo lo de la plasticidad es que es eso. Incluso los tilacoides tienen formas diferentes. Cómo se distribuye la membrana en los cloroplastos de las plantas de sombra, es diferente porque también tienen que estar menos apilados en grana y más irregulares para captar la mayor cantidad de fotones posibles, porque aquí están limitados, aquí hay muchísimos, ¿no? Esto tiene que ver también con la anatomía del tilacoide, lo que les acabo de decir. Aquí tiene muchos tilacoides montados uno sobre otro en los granos, en las granas, perdón, y aquí hay, más bien, no están tan montados unos como otros, están más bien distribuidos diferentes las membranas. Esto es muy importante. Fíjense, les decía que hay adaptaciones incluso bioquímicas, y entonces en las plantas de sol hay una tasa de fotosistema 1 y 2 es mayor el fotosistema 1 que el 2. Y esto tiene que ver con la calidad de la luz. En la primera diapositiva de hoy les hablaba de la calidad de la luz. A las plantas de sombra les llega más luz del rojo lejano, que es la que se capta en el fotosistema 1. Este es el de 680 y este es el P700. ¿Ven por qué se tienen que saber de memoria la fotosíntesis? Entonces tienen que recordar que en el fotosistema 1 tenemos una clorofila P700 y esta P680. Entonces, a la parte sombreada le llega más luz al fotosistema 2, y entonces tiene que hacer más fotosistema 2 para poder captar la luz. También cambia la proporción de clorofilas, porque la clorofila A está más dedicada a captar la energía de los fotones que la clorofila B. La clorofila B, su especialidad es conducir los fotones hacia las clorofilas A, hacia los complejos antena. Entonces, cuando hay sombra, tiende a sintetizarse más clorofila B para poder captar más luz y podérsela canalizar eficientemente a los centros de captación de luz, ¿sí? Eso se ve porque las plantas de sombra suelen tener un verde más profundo, y eso tiene que ver con las proporciones de una clorofila sobre la otra, ¿sí? La tasa fotosintética de las plantas con sol es más alta que la de las plantas con sombra. Es decir, las plantas con sombra alcanzan la máxima fotosíntesis que pueden hacer con menores concentraciones de luz con respecto a estas. Porque claro, aquí lo limitante es la luz, ¿sí? Claro, estas son cosas si no tenemos estrés de otro tipo, como que haya poca agua, etc. Esto del punto de saturación de la luz quiere decir que también la fotosíntesis tiene un límite, entonces hay una cantidad máxima de luz por encima de la cual la fotosíntesis ya no es mayor, ¿sí? O sea, conforme va avanzando el día, por ejemplo, también avanza
la tasa fotosintética. En la mañana hay poca luz, incluso las plantas de sol tienen una tasa de fotosíntesis menor que se va aumentando conforme hay más fotones que llegan a la hoja. Pero eso no crece al infinito. Hay una cantidad de luz tal que aunque le pusiera uno más fotones, ya la tasa de fotosíntesis no se puede aumentar, ¿sí? Ese punto es más alto, es decir, se necesita más luz para alcanzar el punto de saturación de la fotosíntesis que en las plantas de sombra, lo cual tiene lógica, porque estas plantas están adaptadas a funcionar con un sistema fotosintético diferente al que tienen las plantas de sol. Ahorita vamos a ver lo del punto de compensación de la luz. Y también las plantas de sombra tienen una tasa de respiración más alta que las plantas las de sol, tienen una tasa de respiración mayor que la tasa de respiración de las plantas de sombra. Todo esto está explicado mejor de lo que yo lo trato de hacer en el artículo que les mandé y que tenían que haber leído para hoy. Aquí. Esto es algo que normalmente lo estudian, creo yo, en fotosíntesis, pero lo volví a poner porque tiene que ver con lo que acabo de explicar hace rato. Esto lo saqué de un artículo muy interesante, súper denso, de cómo están organizados los, ¿cómo se llama? Las clorofilas y los carotenoides, los pigmentos, eso es lo que quería decir, los pigmentos fotosintéticos en los complejos antena. Estas son caricaturas basadas en modelos que se han hecho, porque esto no sé, no estoy segura de que al día de hoy no se haya podido, pero digamos que no es fácil hacer una foto de un complejo antena, porque estamos hablando de moléculas muy pequeñas, moléculas muy complejas embebidas en la membrana. Pero estos son los mejores modelos que se han podido construir de acuerdo a los experimentos que se han hecho. Y entonces este sería un arreglo lineal de cómo están las clorofilas organizadas, y este es el modelo que ustedes pueden ver en muchos libros de texto, cómo están organizados los complejos antena. Se llaman complejos antena porque sí se sabe, y aquí dejé esta foto, están embebidos en la membrana y las clorofilas están asociadas a proteínas de membrana que las atraviesan. Entonces los complejos antenas se llaman complejos justo por eso, porque son combinaciones de proteínas transmembranales con los pigmentos. Y siempre hablamos de las clorofilas, pero también están en los complejos antenas los carotenoides, ¿sí? En menor proporción, pero los carotenoides también captan energía y captan energía a diferentes longitudes de onda. Entonces, los carotenoides, la clorofila, 680, la clorofila A es la que, esta es otra manera de representar la organización y tiene que ver con el gradiente de energía que tienen los fotones para caer en el complejo antena. Se llama complejo antena porque están los componentes, los pigmentos están organizados como si fuera un embudo, como si fuera una antena de recepción de radio que capta las señales aquí, pero las dirigen hacia el centro. Bueno, en este caso no está en el centro, pero sí le decimos el centro de captación de la luz o el Light Harvesting Complex, ¿sí? Que es este par de clorofilas especiales, que son clorofila A con algunas modificaciones, al que se dirigen los fotones que son captados por el resto de los pigmentos. ¿Sí? Y entonces este dibujito, que lo encuentran en varios libros de texto, lo que muestra es que los carotenoides, la energía de los fotones es mayor esta que esta. Se pierde una cierta cantidad de energía en este viaje. Y la razón es esto, hay un gradiente. De manera tal que la energía que ya está en las clorofilas A va irremediablemente hacia aquí porque ha perdido energía, no puede salir ya del sistema, porque el fotón ha ido bajando de energía para hacer trabajo, digamos, conforme se va moviendo a lo largo del complejo, ¿sí? Entonces, mucho de la eficiencia de las plantas con flor va a tener que ver con cuánta clorofila B, ¿se acuerdan? Les dije, se aumenta la cantidad de clorofila B porque hay tan pocos fotones que tienes que hacer todo lo posible por captarlos a la mayoría y dirigirlos a la clorofila A, que sí es buena para captar fotones, pero no de la longitud de onda que es más abundante en la sombra, que es el tipo de luz, digamos, que capta mejor la clorofila B, ¿sí? Entonces se puso el dibujito
esas dos razones, porque en la clase anterior no lo vimos con calma, cómo está puesto el complejo de antena para captar la luz y poder llevar esto al centro de reacción, que es el lugar donde se va a dirigir toda esa energía para poderla usar para excitar al electrón con el que empieza el transporte de electrones en la fotosíntesis. Bien. Ok, esto tenía que ver con explicar un poco mejor esta parte de cómo cambian la proporción de complejos antena y de clorofilas en la fotosíntesis. Bien, en las plantas que están adaptadas a crecer en la luz para maximizar la fotosíntesis. Otra manera de mejorar la captación de luz, pues es el heliotropismo. Helio es el sol y tropismo es movimiento. En las plantas vamos a estudiar varios tropismos. Las plantas pueden percibir señales del ambiente y dirigir su crecimiento o dirigir órganos que ya están totalmente desarrollados hacia esos lugares. Ahorita vamos a hablar del eutropismo. Uno que es muy familiar para ustedes es, o debería ser, o les debe sonar familiar, es el gravitropismo. Las raíces siempre crecen para abajo, a menos de que la planta esté mutada y no se dé cuenta de dónde es abajo. Entonces, lo estoy mencionando por lo de la palabra tropismo, que es movimiento. Entonces, el heliotropismo es cuando las hojas de algunas plantas pueden cambiar su dirección hacia la luz, ¿sí? Y este es un ejemplo, esta es otra leguminosa que se llama lupinus. En esta foto, en la foto A, la luz estaba incidiendo desde arriba, y en la foto B es la misma planta, pero cambiaron la lámpara de dirección, y entonces ahora está alumbrando desde el extremo superior derecho de su pantalla. Y entonces las hojas, que ya están totalmente desarrolladas, se mueven hacia la dirección donde está la luz. Eso es lo que hacen los girasoles, ¿sí? Y a ese fenómeno se le llama el heliotropismo. ¿Y cuál es la razón? Pues orientar las hojas de la mejor manera posible, de manera tal que los rayos incidan directamente sobre las láminas y otra vez se maximice la cantidad de luz que tiene uno, que se está captando. Hay unas plantas que hacen lo contrario, este es el ejemplo de las que les puse aquí. Hay plantas que evaden la luz, esta es una estrategia para el exceso de luz. Hay plantas, como les decía, las que están adaptadas a la sombra, muchas de ellas cuando el ambiente cambia, no sé, porque hubo fuertes vientos, se caen algunos árboles alrededor y eso abre parches de luz en el bosque. Piensen eso, de pronto hay una tormenta y algunas ramas de árboles o árboles enteros se caen. Entonces todas las plantas que vivían abajo, que estaban acostumbradas a tener poquita luz, de pronto, así literalmente de un día al otro, tienen mucha más luz. Hay plantas que están tan adaptadas a vivir en la sombra que lo que no quieren es tener más luz. Y entonces algunas de ellas pueden hacer para el heliotropismo, que es, aquí no hay foto de eso, pero es orientar las hojas exactamente al revés. Si les pones la luz, lo que hacen es voy a tener que dibujar otra vez para poder explicar esto, porque con palabras es muy complicado. Si cuando hay poca luz están así las hojitas en su tallo y hay poquita luz, pues están así. Pero cuando hay demasiada luz, lo que hacen estas plantas es orientar las hojas así. Las levantan, digamos. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que los rayos de sol no le pegan, ¿sí? Minimiza la exposición a la luz y entonces protege sus sistemas fotosintéticos, porque la luz en exceso, dependiendo de la planta como esté adaptada, puede ser un factor de estrés e incluso puede poner en peligro la vida de la planta. A lo mejor les ha tocado ver o les han contado o tienen una experiencia de tener una planta de esas que te dicen en el invernadero que las pongas en la sombra y un buen día, por alguna razón, lo cambias a la maceta o se cae el árbol que la cuidaba y entonces esas hojas se empiezan a quemar, así literalmente se queman por el exceso de luz. Y es porque no todas las plantas que están acostumbradas a la sombra pueden hacer para el heliotropismo, pero muchas de ellas el exceso de luz las mata, ¿sí? Porque hay demasiada energía. Eso mismo que veíamos hace rato de todos los electrones que llegan a un complejo antena,
Luego, si todo es muy eficiente, pues va a llegar mucha energía para excitar a muchos electrones. Y si no tenemos todos los componentes que siguen en la fotosíntesis ni la capacidad de fijar todo ese, de mover todos esos electrones, se van a generar especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Y entonces tenemos un problema de estrés. Sacil tiene una pregunta. Entonces, el heliotropismo se refiere tanto a que las plantas orienten sus hojas hacia la luz o que las evadan. O sea, puede ser las dos. Sí, Es que al inicio había entendido que... Ah, ok, entonces, si las evaden, también es heliotropismo. sí, porque el concepto de heliotropismo es moverse con relación al sol, ¿ok? Este es un movimiento con relación al sol, es para evitarlo. Este es un movimiento para promoverlo, ¿no? Casi siempre cuando hablan del heliotropismo se menciona este, pero existe este otro fenómeno, ¿sí? Por eso tienen nombres distintos. Este es para-heliotrópica, o sea que no le gusta mucho eso de andar siguiendo al sol, y estas son dia-heliotrópicas, que sí siguen la luz. Ese es el principio de los nombres, por eso tienen estos sufijos, perdón, prefijos. Pero el fenómeno de que la planta mueva sus órganos ya desarrollados en función de la luz, ya sea para captar más luz o para evadir la luz, se llama heliotropismo. ¿Ok? Casi siempre cuando hablamos de heliotropismo hablamos de dia-heliotropismo. Es bien difícil. Claro que este se estudia mucho más, ¿no? Porque hay más plantas que lo presentan o hay más plantas de interés agronómico que lo presentan. Pero es una pregunta muy oportuna porque sí, el heliotropismo se refiere a las dos. Hay dos maneras de hacer movimientos heliotrópicos. A favor del sol, es decir, para perseguir a la luz o para evitarla. ¿Ok? Bien. Ok, gracias. Sí, de nada. No puedo avanzar. Ok. Esto es lo que les decía yo hace rato. En la primera diapositiva de hoy veíamos cuántos factores pueden incidir en la eficiencia de la fotosíntesis. Y este es otro que luego se llama el punto de compensación de la luz y ese está aquí. Hace rato les dije, esta es la cantidad de luz que absorbe la planta medida en micromoles por metro cuadrado por segundo contra la tasa de asimilación. Aquí lo que están midiendo es cuánto CO2 se está captando por la planta, ¿sí? Y entonces vemos que conforme aumenta la cantidad de luz, es decir, si lo vemos en términos prácticos de la vida real de las plantas que están allá afuera, pues en cuanto amanece, hasta cuando está de noche, pues no hay luz, ¿sí? Y acuérdense, lo que estamos midiendo es la asimilación del CO2, es decir, cuánto CO2 toma la planta de la atmósfera para fijarlo. Y entonces, si se fijan, cuando estamos en la oscuridad, esto es un valor negativo. ¿Por qué? Es pregunta para alguno de ustedes que se le ocurra. ¿Por qué en la noche la tasa de fijación de carbono, digamos, o de la asimilación de carbono es negativa? ¿Eso qué significa? Pues que no está absorbiendo carbono porque no está teniendo energía para poder hacerlo. Pero es que no absorber carbono sería cero, pero aquí tenemos un valor menos algo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Que libera? Ajá, Está consumiendo. no, No es consumir es cuando se lleva a cabo la ¿Cómo? fase luminosa. Estamos de noche. ¿Por qué Es que quería decir consumiendo el CO2 de la planta luminosa, o sea, en el ciclo de Calvin. O sea, ocupando, utilizando. No, esto no tiene que ver, o sea, una pista para contestar esa pregunta, no tiene que ver con la fotosíntesis. Ya sé que la tabla dice que estamos midiendo la asimilación. O sea, lo que dice el eje de las Y es que tenemos la asimilación de CO2 fotosintética, ¿sí? Eso es lo que se está midiendo, pero tenemos un valor negativo. ¿Qué quiere decir ese valor negativo? Evidentemente que no se está asimilando, es decir, no, la planta no está consumiendo CO2 porque no hay fotosíntesis. Y entonces, ¿por qué tenemos un valor negativo? Ya alguien por ahí dijo la palabra mágica. ¿Está expulsando? Está expulsando CO2. ¿Y por qué? ¿De dónde? Es pura lógica de la vida.
Ya más no les puedo decir, jóvenes. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias una planta expulsa CO2 en lugar de consumirlo? Cuando está Cuando no lo haciendo fija. respiración. Cuando está haciendo Energía de respiración, absorción. claro, muy bien. ¿Quién lo dijo? O sea, muy bien. Las plantas también son bichos aerobios, ¿sí? También hacen respiración celular, también consumen glucosa para generar ATP. En el mismo proceso también tienen mitocondrias, ¿sí? Entonces, en la noche, cuando no hay fotosíntesis, la planta sigue metabolizando cosas, la planta sigue viva. Y entonces está haciendo respiración celular. Entonces, en lugar de fijar carbono, está liberando carbono a la atmósfera. Y lo está haciendo siempre, también de día. Lo que pasa es que no lo vemos porque es muchísimo más el carbono que toma y fija que el que libera por respiración celular. Sí, todo el mundo entendió, no se les olvide nunca que no porque hagan fotosíntesis dejan de hacer respiración celular. Todas las partes no fotosintéticas de las plantas están haciendo respiración celular. Las raíces están haciendo respiración celular todo el tiempo, ¿sí? Esas nunca fijan carbono. Entonces, el valor negativo durante la noche es, lo que estamos viendo aquí es cuánto carbono se está, cuánto CO2 se está liberando a la atmósfera en lugar de consumiendo, ¿sí? Y esta tasa empieza a disminuir, luego llegamos al punto cero, porque conforme empieza a puntear el día, empieza a haber algunos fotoncitos, y entonces esos pocos fotones se captan con cierta eficiencia y el aparato fotosintético empieza a funcionar. Y entonces lo que aquí estamos midiendo es cuánto CO2 se toma y se asimila. Y entonces cada vez es menos negativo hasta que llegamos a este punto de compensación de la luz, donde la cantidad de CO2 que se toma de la atmósfera para fijar es igual al CO2 que se libera por respiración. ¿Ok? ¿En qué cantidad de luz o a los cuántos micromoles de luz esto sucede? Pues depende de la planta, ¿sí? Porque va a ser distinta en una planta adaptada al sol que una planta adaptada a la sombra. Y luego, a partir de este momento, del punto de compensación de la luz, la fotosíntesis o la fotosíntesis medida como la cantidad de CO2 fijado o asimilado va a ir aumentando conforme aumente la luz. Pero hace rato les decía, esto no es infinito. Llega un momento en que se convierte en asintótico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí ya está limitado por la concentración. En este caso, aquí está limitado por la luz, pero llega un punto en que ya no importa que tú pongas 1000 micromoles de luz, ya no vas a tener más fijación de nitrógeno, perdón, fijación de carbono, porque hay una concentración límite de carbono. O sea, la atmósfera no está hecha toda de CO2, ¿ok? Esto puede aumentar un poquito más, y eso se ha hecho experimentalmente, y también varía dependiendo de la especie de planta. Si en una atmósfera cerrada, en un laboratorio, ustedes siguen aumentando, hacen este mismo experimento, pero generan una atmósfera artificial de CO2. Y entonces van a ver cómo algunas plantas todavía pueden fijar ahora más carbono porque se aumenta la concentración de CO2. Y eso va a variar también dependiendo del tipo de planta, etc. La clase pasada les contaba, ay, ya no me acuerdo cuál fue, de todos estos nombres raros suecos y alemanes. Uno de ellos hizo este experimento, les contaba que tenían agua con diferentes concentraciones de dióxido de carbono. Bueno, hay como se de HCO3. Y entonces se daba cuenta que cuando es demasiado, tampoco se hace la fotosíntesis eficientemente. Bueno, entonces, esto es muy interesante porque la fotosíntesis, como ya lo saben, porque les cuesta mucho trabajo, a todos los estudiantes nos cuesta mucho trabajo aprendernos la fotosíntesis, todas las reacciones, las de día, las luminosas y las de fijación del carbono, luego la cosa se complica más porque eso está regulado a muchos niveles. Entonces, la eficiencia de la fotosíntesis o qué tan rápido se hace va a depender de cuánta luz hay, de cuánto CO2 hay, de la temperatura, etc. Esto la dejé porque lo mencionan en el artículo, que es lo que les decía, las plantas que están adaptadas a vivir en la sombra tienen una tasa una tasa de fotosíntesis máxima mucho menor que la de las plantas con sol. Es decir, las plantas que están adaptadas a la sombra con menos luz alcanzan la tasa máxima de fotosíntesis. Eso no quiere decir que no sean eficientes.
la fotosíntesis en estas plantas es tan eficiente que les permite cumplir su ciclo de vida, pero dado que las condiciones en las que evolucionaron son distintas, pues otra vez aquí estamos viendo la capacidad de fijar carbono, pues es mucho más alta cuando no tienes la limitación de la luz. Por eso están relacionadas estas dos gráficas, ¿sí? Esta alcanza un punto máximo de fijación de carbono mucho más bajo. ¿Por qué? Porque vive en una condición donde este recurso es limitado, ¿sí? Y esta pues no tiene limitación, ¿sí? Las plantas de luz son muy comunes pues, en pastizales, en desiertos o en árboles muy altos. Ahora, los árboles muy altos tienen otro problema, que pueden tener mucha luz, pero si están, por ejemplo, los pinos en los polos, pues sí habrá mucha luz, pero hay muy poca agua porque luego está congelada, etc. Entonces, como ven, por eso vamos a estudiar fisiología. Una cosa es cómo ocurre en condiciones de laboratorio la fotosíntesis y cómo se puede hacer mejor, y si le metemos más CO2 y más luz y le damos mucha humedad, pues sí va a ser más eficiente. Pero en la vida real, en la naturaleza, las condiciones nunca están ahí. Más bien las plantas siempre tienen algún tipo de limitación, algún tipo de problema. Viven en constante estrés, como los estudiantes durante el semestre, en constante estrés por muchas tareas y muchos exámenes. Así es la vida de las plantas también. Bueno, aquí es una cosa, es que antes esta parte la daba súper más complicada, pero luego me di cuenta que era demasiada información. Y este es otro mecanismo que a mí me gusta mucho para evadir cuando les acabo de decir aquí que, o antes, en alguna de las figuras les decía que luego, esto, para que hay plantas que evaden la luz por cuando es demasiada, y eso puede pasar en diferentes circunstancias. También saben que por condiciones atmosféricas, etcétera, a veces llega más radiación del sol al mismo lugar. Hay días, por ejemplo, cuando van a la playa ustedes, hay horas del día donde la radiación de luz ultravioleta es más peligrosa que en la mañana o en la tarde. Entonces a uno le recomiendan ponerse al sol más bien en la mañana o en la tarde y no a las 12 del día. A las plantas les pasa lo mismo. Entonces hay un mecanismo para quitar cuando es demasiada luz. Ya les decía, si hay demasiada luz, tenemos demasiados electrones excitados moviéndose, muchas moléculas de agua rotas, y entonces se produce oxígeno que se puede acumular y entonces puede derivar en especies reactivas del oxígeno. Y eso ya empieza a generar un estrés oxidativo que puede ser muy grave. Entonces las plantas tienen varios mecanismos para evitar el estrés por exceso de luz. Una de ellas es mover las hojitas, como ya dijimos, y entonces ya no le pega tanto el sol y se salva. Otra manera es mover los cloroplastos, y esto es súper bonito. Además, no toda la luz vale, y también vamos a estudiar cuáles son las moléculas. Hace rato veíamos el ejemplo de los fitocromos, que son las moléculas que pueden detectar la luz roja y roja lejana. Hay otras moléculas especializadas en la captación de luz azul y se llaman criptocromos. Bueno, pues esta respuesta está mediada por criptocromos. Entonces aquí tenemos, esta es la lámina de los cloroplastos de una plantita que se llama lema. Creo que este es un helecho de agua, así chiquitito que vimos la foto. Sí, ya no creo, ya estoy segura. Vimos la foto de esta plantita cuando vimos el helecho, creo. Ven, ya no estoy segura si fue este semestre u otro, pero bueno, no importa. Busquen lema, pero es un helecho chiquito, de hojas muy chiquitas, y es así como acuático. Y entonces, en la noche, digamos, lo que están viendo aquí, todas las partes negras, que se ven como las divisiones, son la lámina media, están rodeados por su pared celular, y cada pelotita que ven aquí es un cloroplasto, ¿ok? Cuando se pone luz azul leve, digamos, y eso correspondería a una débil, es una poca concentración de luz azul, ya ven cómo no están distribuidos exactamente igual. Ya empezamos a ver como más claramente los espacios entre las células. Los cloroplastos se empiezan a rearreglar, y cuando se aumenta la cantidad de luz azul, que sería una manera artificial de aumentar la luz, aquí era porque para esta publicación de este artículo que está aquí, lo que querían era demostrar que es por la luz azul. Este experimento luego se hace en el laboratorio, pues vale cualquier luz blanca, que es la que tienes en el microscopio óptico normal, ¿no? Entonces, si tú aumentas la cantidad de luz blanca, pues evidentemente estás aumentando la proporción de luz azul que hay en la luz. Y fíjense,
los cloroplastos se mueven alrededor de la célula. ¿Sí? Se quitaron de aquí, digamos, se esconden unos debajo de los otros. Si pudiéramos ver esto longitudinalmente, los cloroplastos no es que se desaparecieron, ni se desintegraron, ni nada. Lo que hicieron fue ponerse unos debajo de otros para no estar en la superficie. Y entonces, si ustedes piensan en lo que está pasando en el microscopio, la luz viene, digamos, del fondo de la pantalla hacia arriba directamente. Y entonces, si los cloroplastos se quitan, la luz pasa directamente y es una manera de evadir esa luz, ¿sí? Como no va a pegar con las membranas del tilacoide, no va a estresar a la planta, ¿sí? Entonces, ese es otro mecanismo que es mucho más difícil de ver. No ocurre siempre en todas las plantas y es muy común en las plantitas acuáticas. Bueno, yo lo he visto en algas, en plantas que crecen en el sol. Debo confesar que no sé, eso sí no lo sé, si todas las plantas tienen este mecanismo tan eficiente. O sea, todas pueden mover los cloroplastos, pero que lleguen a este extremo de dejar prácticamente vacío, solo lleno ahí de citoplasma, o probablemente esté ahí la vacuola, para evitar el exceso de luz, ya no sé. Yo si todas las plantas son tan eficientes en el movimiento de cloroplastos. ¿Qué pasa si no se puede evitar la luz o si hay demasiada luz? Ahí llega un punto que se llama el de fotoinhibición, que es cuando la planta tiene tanta luz que ya el fotosistema, el que se daña es el fotosistema 2. Y entonces el fotosistema 2 ya no para de funcionar y entonces adiós fotosíntesis, ¿sí? Y esto tiene consecuencias para la planta. Abajo dice dinámica y crónica, pero no vamos a entrar a eso, que ya es como demasiado. Pero nada más no quería dejar de hablar de las consecuencias del exceso de luz en la fotosíntesis, que tampoco, la luz está padre y es un recurso inagotable y qué padre ser planta y tener luz, pero puede haber circunstancias en que sea demasiada y ponga en peligro la supervivencia de la planta. Bueno, este es otro, al principio de la clase les dije que otro de los factores que condiciona la eficiencia de la fotosíntesis es la concentración de CO2. Entonces me gustó mucho esta frase que resume muy bien una cosa que se llama el dilema de la respiración y la fotosíntesis, que es o respiro, es decir, o hago fotosíntesis o me muero de sed, ¿qué es esto, no? El problema principal al que se enfrentan las plantas con respecto al intercambio gaseoso es decidir entre morir de sed o morir de hambre. Y esto tiene que ver con esta, pues lo que les decía, el dilema de tengo abiertos los estomas o los cierro. Pero si los abro se me escapa el agua, pero si los cierro no tengo CO2. Y esto es particularmente peligroso, es un dilema particularmente difícil para las plantas que crecen en zonas áridas, con poca agua y mucha temperatura, ¿sí? Y entonces hay plantas que ya les había preguntado y que les dije que porfa revisaran la vía C4 y la vía CAM, ¿sí? Que está aquí. Entonces las plantas C3 pues es el ciclo de Calvin normal que ya conocemos y cuando hay temperaturas altas ya habíamos hablado de que el CO2 es, se difunde con mayor dificultad a altas temperaturas que el oxígeno. Entonces hay en las plantas de 3, cuando eso pasa, la rubisco, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada, en lugar de carboxilar a la ribulosa 1,5-fosfato, la oxigena. Y entonces tiene que entrar al proceso de fotorrespiración, etc. Y eso no es muy eficiente. Entonces a lo largo de la evolución se desarrolló un metabolismo que es el metabolismo C4. Y en muchas plantas, ojo, no todas las plantas C4 tienen la anatomía de Krantz, que es esto. Krantz es el señor que la descubrió. Pero muchas plantas que tienen metabolismo C4 tienen esta anatomía especial en las hojas, que tienen el parénquima empalizado aquí, tienen el parénquima esponjoso acá, pero cerca de las venas tienen una cosa que en español se llama la vaina de las, ¿sí? Que son un grupo de células que tienen unos cloroplastos también, pero que están rodeando a las vascular, ¿sí? Y están una capa más adentro, una o dos o tres o varias capas de células más adentro que las superficiales, ¿sí? Y esto tiene que ver con hacer el metabolismo de la vía C4. La vía C4 se llama así porque el carbono, en lugar de fijarse directamente en la ribulosa 1,5-fosfato y generar triosas, ¿sí? El producto, el metabolismo C3 se llama así porque el carbono se fija en una molécula que
ya vimos que es inestable y entonces nos genera triosas, fosfato, ¿ok? El metabolismo C4 se llama así porque el carbono, en lugar de fijarse y formar una triosa, se fija en una molécula que se llama fosfenolpiruvato que tenía 3 carbonos, ¿sí? Y entonces entra a esta célula del mesófilo, ojo, esto está separado en el espacio. Entonces, a estas células que están aquí, que están, si lo dibujamos aquí más bien, está el estoma, que es por donde está entrando el CO2, ¿no? Y entonces ese CO2 va a llegar a la célula del mesófilo, que es esta que siempre hemos estudiado, y en lugar de fijarse en que Rubisco la toma una enzima que se llama fosfenolpiruvato carboxilasa, y entonces convierte esta molécula de 3 carbonos en una molécula de 4 carbonos, ¿ok? Y esa molécula de 4 carbonos luego es oxidada, ahí se lleva a malato, que es de 4 carbonos, y fíjense qué bonito. A través de los plasmodesmos, que ustedes conocen muy bien, esta molécula de 4 carbonos se pasa a las células de la vaina del haz, ¿sí? Que también son células que tienen cloroplastos y son fotosintéticas. Y aquí hay mucha rubisco, bueno, aquí también hay, pero aquí se acumula más la rubisco y el chiste de esto es, hay una enzima que va a ser la malato descarboxilasa que lo que hace es eliminar, romper el CO2, recuperar ese CO2 y meterlo al ciclo de Calvin, ¿ok? Y entonces aquí ya la ribulosa bisfosfato carboxilasa sí hace su función de carboxilar al azúcar de 5 carbonos y producir las triosas, ¿ok? La consecuencia de este mecanismo es, al final, es bombear CO2 aquí, ¿sí? Se genera un gradiente de CO2 a lo largo de la anatomía de esta planta, ¿sí? De manera tal que en las células de la vaina tenemos una concentración mayor de CO2 que en estas células. Y entonces es mucho más eficiente la fotosíntesis porque el chiste de todo esto es ahorrarse la fotorrespiración, es evitar que la rubisco tome al oxígeno en lugar del CO2. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues aumentando la concentración de CO2. Funciona como una bomba. Entonces, este es un esquema, porque aquí hay que hacer énfasis en que la separación entre la fijación, digamos que en este metabolismo el carbono se fija 2 veces. La primera vez en una molécula de 4 carbonos y la segunda vez, ahora sí, ya se fija en el ciclo de Calvin, ¿ok? Y esto ocurre en 2 partes diferentes de la planta, en 2 células diferentes, cuyas diferencias van más allá de que aquí haya mucha fosfonolpiruvato y haya la PEP carboxilasa, etcétera, sino que también cambia la anatomía de los cloroplastos. Por eso me gusta mucho esta foto. Creo que en su libro viene una muy parecida. Aquí tenemos, esta es la caricatura que vimos está basada en este tipo de fotografías y vemos como esta es la célula del mesófilo y esta es la célula de la vaina, ¿sí? Y aquí tenemos el CO2 que entra, la conversión a oxalacetato ocurre en el citoplasma y luego es en el malato, en el cloroplasto, donde se convierte en malato. Pero fíjense bien cómo es la anatomía de este cloroplasto. Aquí están muy bien acomodados en grana los tilacoides. Vean estos cloroplastos, está desordenado con respecto a esto, ¿sí? La organización de las membranas en los cloroplastos de las células de la vaina es distinta. Y aquí entra el malato y en estos cloroplastos, evidentemente en estos cloroplastos es que se libera el CO2 y entonces podemos entrar al ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces digamos que en el metabolismo C4 está separada la fijación del carbono en una molécula de 4 y su entrada al ciclo de Calvin en el espacio. Hay 2 células en donde se separan, ¿sí? Estas son fotos reales les dije hace rato que no todas las plantas que hacen metabolismo C4 tienen esta anatomía. Y este es un ejemplo. Esta es una planta de la caña de azúcar que no tienen anatomía de Kranz, es decir, no tienen esta organización de las células del mesófilo y aunque hay diferencias en los cloroplastos y tal, no está organizado. Como les digo, este es un haz vascular normal y aquí están las células del parénquima clorofiliano y tal. Y esta sí es una planta, esto es un pasto también. Ya no se usa este término, gramínea. Es el nombre anterior que tenía la familia Poaceae. Esto también es una Poaceae, pero de diferente género.
Y aquí sí, aquí tenemos células del parénquima clorofiliano normal, aquí hay colénquima radial y aquí está la vaina, la ven claramente, ¿no? Estas son las células de la vaina que estaban dibujadas allí y aquí está el cilindro central. Además, una cosa importante de que aquí ocurra la fijación del carbono es que esto está ya muy cerca del floema, que es a donde se va a cargar el azúcar. Ahora, si hay mucha luz, que ese es el problema luego aquí, que son plantas que crecen, todo esto se desarrolló para que las plantas que crecen en ambientes muy secos puedan crecer eficientemente. Y normalmente las plantas C4 no tienen problemas para captar luz, no crecen en bosques densos. Entonces, por eso les dice aquí en esta figurita que se va a almidón, porque es muy común que estas azúcares que se forman se acumulen como almidón y ya después se descarguen en el suelo. Más bien se cargan en el suelo. El otro mecanismo es para evitar la fotorrespiración o para hacer más eficiente la fijación del carbono. El chiste es concentrar el CO2 cerca de la ribosa fosfato, aumentar la concentración de CO2 para evitar la fotorrespiración. El otro mecanismo se llama CAM, para decir que es el metabolismo ácido de las crasuláceas, porque cuando se descubrió plantas de esta familia que se llaman crasuláceas, que son plantas típicas de lugares muy secos y muy calientes, y luego ya se descubrió que no solo las crasuláceas. Otro ejemplo de una que no es crasulácea, pero todas son de metabolismo CAM, son los cactus, ¿sí? Y bueno, piensen en dónde crecen los cactus, en lugares donde llueve muy poco y hace mucho calor durante el día. Y entonces ahí la separación entre la primera fijación del carbono y la segunda, que es la fijación verdadera en el sitio de Calvin, no está separada en el espacio, como vimos en el ejemplo anterior, sino en el tiempo. Y entonces este es lo que ocurre. La primera fijación ocurre durante la noche, que es donde pueden estar abiertos los estomas, y la segunda fijación, que depende de la fotosíntesis, ocurre durante el día. Y entonces todo ocurre en la misma célula, nada más en diferentes momentos. Entonces, en la noche, donde las temperaturas ya no son tan altas, se pueden abrir los estomas, y entonces cuando están abiertos los estomas, pues puede entrar el CO2. Pero claro, este CO2 no se puede fijar en el ciclo de Calvin porque no hay luz y todo el sistema está apagado. Entonces se guarda temporalmente otra vez en el fosfonolpiruvato. Entonces tenemos otra vez a la fosfonolpiruvato carboxilasa que se carboxila y se convierte en ácido málico. Y este ácido málico, a diferencia de hace rato, veíamos que cambia de célula y ya entra al ciclo de Calvin. Este tiene que guardar un rato hasta que salga el sol. Y eso se hace en una vacuola, en la misma célula. Entonces aquí estas células tienen muchos cloroplastos, pero también tienen vacuolas grandes. Ahí se almacena el ácido málico, donde durante toda la noche ocurre este fenómeno, entonces se va llenando de malato. Y después, cuando sale el sol, se empieza a activar la parte. En la mañana temprano seguramente sigue entrando CO2 y empieza a hacer fotosíntesis normal, la C3 que conocen ustedes, pero conforme avanza el día, pues suben mucho las temperaturas, etcétera, y entonces los estomas se tienen que cerrar, pero a la planta ya no le importa porque ya tiene concentrado el CO2, que ese es el chiste. La vacuola empieza a secretar el malato, entra al cloroplasto y entonces volvemos a tener el malato descarboxilasa que libera el CO2 y está disponible para hacer el ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza con cuidado esto, pues claro que se gasta ATP y poder reductor en este fenómeno, pero el gasto extra energético vale la pena porque el chiste es evitar tener que ir a hacer fotorrespiración, que desde el punto de vista de la economía de las células es más cara que de hacer, ¿sí? Bueno, con esto, si no tienen dudas, habríamos terminado nuestros primeros 2 temas de nuestro curso. Y estamos listos para hacer nuestra primera evaluación.